Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hacer un pequeño editor de tablas de base de datos que nos va a ser muy útil para poder acceder a diferentes tablas de base de datos. Bien, para ello utilizaremos un formulario donde crearemos ese mini editor. Pero antes lo que voy a hacer es, en este formulario que utilizamos de presentación, el título de editor tablas base de datos, igual que en el vídeo anterior, está muy pegado a la izquierda. Y quiero mostrar cómo se cambia eso de forma que haya un espacio entre el borde y el inicio del título. Para ello nos vamos a la descripción. En el apartado Offset de Border, en márgenes, decimos que el margen izquierdo, yo qué sé, le ponemos 10. De forma que ya haya una separación. Y ahí ya se vea a la izquierda con una pequeña separación, no esté pegado. Bueno, pues volviendo al tema del editor, vamos a crear un nuevo formulario. Una ventana donde vamos a poner el editor. Este va a ser editor tablas universal. Mejor, editor universal tablas base de datos. Bien, y aquí es editor tablas. Bien, ¿qué vamos a necesitar? Pues lo vamos a pasar todo en un table control que lo vamos a llenar por programación. Va a ser de tipo read only de momento. ¿Y qué vamos a hacer primero? Le vamos a quitar el caption. Y luego, por costumbre, yo siempre que tengo una tabla en un formulario le llamo table rex. De esta forma, cada uno lo puede llamar como quiera, pero si siempre lo llamas de la misma forma, el código que utilizas en un formulario lo puedes reutilizar en otros sitios. Bien, aquí ¿qué vamos a hacer? Pues dentro del código vamos a recibir una tabla y vamos a necesitar un cursor de datos de tipo data source. Vamos a hacer de la forma sencilla, vamos a crear un botón. Aunque lo pongamos fuera del formulario, le vamos a llamar inicio, que va a ejecutar las tareas iniciales. ¿Y qué va a hacer? Pues básicamente va a construir una sentencia SQL donde se va a mantener el acceso a los registros de la tabla que hagamos. Vamos a hacerlo mediante la función string build, una función muy potente de WinDev. Select asterisco from, y aquí el asterisco, el porcentaje 1 es el parámetro 1. Podríamos tener diferentes parámetros, parámetro 2, parámetro 3, y luego si eso se los pasamos. Aquí básicamente le voy a pasar la tabla, que es la variable parámetro que recibimos. Esto al final, esta sentencia lo que hace es devolver select asterisco from fart1. Si le paso fart1, si le paso fcli, será fcli, etcétera. Bien, una vez que la tengo, la intento ejecutar. Execute SQL query. Atención que este comando es parecido al execute query, pero aquí
vamos a llamarlo con el GDS cursor en modo query default y con el texto de nuestra sentencia. Si la hemos conseguido ejecutar, con lo cual estaremos dentro del if, lo único que tenemos que hacer es traspasar todo lo que hay dentro de GDS cursor datos a la tabla, a TableRex. Y eso lo vamos a hacer mediante la función browsing table de TableRex. Perdón, me salta el cursor, no digo el wizard. Nosotros no necesitamos GDS cursor de datos h no, perdón, esto está mal. Vamos a ver. Table name, TableRex, el cursor de datos. ¿Y qué vamos a necesitar? Poner que nos rellena la tabla, y encima yo generalmente le pongo con el with auto id, o sea, para que me enseñe la id del registro. La tabla en el formulario, el origen de los datos, que lo hemos metido mediante el SQL en este data source, y que me rellena la tabla y me enseña el auto ID. Veamos ahora, lo último que tenemos que hacer es ejecutarlo. Execute, process, botón inicio, trt click. Ya comenté en un vídeo anterior que esto me gustaba más hacerlo de la forma btn inicio, execute process, trt click, pero como eso está a partir de la versión 23 de WinDev, para los que tengamos versiones anteriores, pues esto es la forma de hacerlo. Básicamente es lo mismo. Bien, veamos cómo funciona. Aquí le voy a pasar fart, que son los artículos, y aquí en pantalla me enseña los artículos. Si en vez de los artículos le paso los clientes, fclick1, me enseña los clientes con los campos de los clientes. Y si por ejemplo le paso la otra tabla que he creado, familias, pues me enseña las familias. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues en nuestra aplicación poner, por ejemplo, si dices, oye, que quiero ver los productos, pues acceso a productos, el browser de los productos. Pues en el código meteremos open win tabla, editor de tablas de fart 1, entre comillas, que queremos de los clientes. ¿Y qué me va a pasar? Pues el fclick 1, entre comillas. Y si le pasamos por las familias, pues serán las familias. Es buena costumbre utilizar la ayuda de WinDev, el IntelliSense o el autocomplete, y a continuación convertirlo en cadena. De esta forma estamos seguros de lo que le estamos pasando es lo adecuado. El nombre del botón, en principio podríamos dejarlo tal cual, pero si nos acostumbramos a hacer las cosas bien, a la larga nos va a rentar.
Bien, vamos a verlo cómo funciona. Ahora ya sí. Base de productos, por los productos. Clientes, por los clientes. Y las familias, por las familias. Es el mismo formulario accediendo a diferentes bases de datos. A todas las bases de datos que tenemos en nuestro análisis. Yo creo tenemos FArt de artículos, familia y FCLI. Ahora que veo el análisis y que aquí en FArt podríamos tener un campo de artículos de familias, vamos a modificarlo. Vamos a llamarle familia ID, que sea de tipo numérico y que nos enlace con la ID de la familia. Aquí en familia ID tendríamos el ID de la familia. Bien, pues lo que quería comentar era que una vez que hagamos esto, nosotros sí que podemos establecer una relación entre el ID de FAM, FFAM1, con FAM ID de FArt. Bien, ahora tenemos aquí una familia ID y dentro de la tabla FArt y una ID dentro de familias. Podríamos establecer una relación entre la familia ID y la ID de familia. Es decir, entre FAM ID de FArt a la ID de FFAM. Bien. No es necesario si no lo queremos hacer. De hecho, muchas veces las bases de datos tienen relaciones que pueden interferir en ciertos aspectos y hacer más complicada la programación. Muchas veces por seguridad sí que vale la pena hacerla, pero otras veces pues no. La cuestión es la siguiente y es lo que quería incidir. Las bases de datos estas con las que trabajamos nosotros, estas de HFSQL o las bases de SQL Server o las bases de MySQL o de MariaDB, etcétera, se llaman bases de datos relacionales. Pero no se llaman bases de datos relacionales porque pueda crear relaciones entre una tabla y otra. Eso no se llaman relacionales por eso, porque se pueden crear relaciones entre la tabla FArt y la tabla FFAM. No, se llaman relacionales porque los datos dentro de FArt o los datos dentro de FFAM están relacionados. Tienen una serie de campos en común y están relacionados en una especie de conjunto. Por eso se llaman relacionales. Relacionales. Porque tiene una relación esos datos dentro de esa tabla. Y los datos de la tabla FArt son de un tipo, tienen una serie de campos, y los datos dentro de la tabla FFAM son de otro tipo. Por eso se llaman bases de datos relacionales, pero no se llaman bases de datos relacionales porque podemos establecer relaciones entre una tabla y otra. De hecho, WinDev, ya previendo esto, ya no hablo de relación entre una tabla y otra, de FAMID contra FAM, el ID de FAM, y los llamó New Links. Pero generalmente en castellano se llaman relaciones. Pero esa relación, ese enlace entre una tabla de base de datos y una tabla de otra de esa misma base de datos, lo que se llama relación, no es lo que da el apelativo de tablas base de datos relacionales. Bueno, era un pequeño paréntesis que quería hacer y ya está, simplemente para que se tenga en cuenta que las bases de datos relacionales son porque tienen tablas donde los datos en sí tienen una relación entre ellos. Tienen el nombre, tienen la dirección, tienen la población. Y luego hay otra tabla como las familias, tiene el código, tiene el nombre, tiene el ID.
pero la relación entre una tabla y otra no es lo que da el apelativo relacional a las bases de datos relacionales. Bueno, cierro este vídeo que se está haciendo otra vez un poco largo. Simplemente quería mostrar un pequeño editor de base de datos, lo que en ForcePro hemos conocido siempre con el browser, y los que incluso hemos hecho cosas con Clipper, era el DOT. Bueno, son el T-Browser, bueno, o el DBU, también me acuerdo. Son básicamente que nos permite acceder a los datos de la tabla. Con este editor de tablas que hemos hecho, lo que podemos hacer es que podemos acceder a cualquier tabla de nuestra base de datos sin necesidad de relacionarla campo a campo o semejantes. De hecho, y el código que hay es muy pequeño, es el mínimo. El código es este. Ya veremos cómo esto se puede hacer un poquito mayor y permitir la modificación de los datos, grabar los datos, ya está. Pero no mucho más. Y se pueden añadir una serie de botones para darle un poquito más de agilidad a este editor de tablas rápido. Pues eso, amigos, nos vemos en un próximo vídeo y hasta pronto.